tardes, esto es Nosotros, Latam. Bueno, para mí es un placer recibir hoy a Noel Leal, a quien respeto mucho. Sé de la lucha de Noel en lo personal, del movimiento Fénix por la libertad de Venezuela, que es la libertad del continente. Noel Leal hace muchísimos años que está en esta lucha junto a Jorge Rojas Riera, a Juan Carlos Sosa y Curua. Y la verdad es que las opiniones de ellos tienen una gran valía, en lo personal, para mí muchísima. Y como les digo, hace muchísimo tiempo que están en esta lucha y son conocedores de lo que ocurre en Venezuela y en todo el continente. Vamos a tratar de analizar estos cambios, este nuevo ajedrez o este movimiento del tablero de ajedrez, porque finalmente los jugadores terminan siendo siempre los mismos. Y creo que estos cambios se han dado en el marco del pacto Castro-Obama-Bergoglio, ¿no? Vemos cómo los cambios se van precipitando, sobre todo en los últimos meses, desde fines de octubre, con aquella primera vuelta de Macri, la carta de Almagro. Almagro es un hombre que pide permiso, que recibe órdenes, no de Mujica en este caso, pero seguramente de alguien más. El tema de los narcosobrinos, el juicio político a Dilma, la victoria de Macri en Argentina, las legislativas en Venezuela con la victoria de la oposición. Y en lo personal creo que enmarcado en la visión de alguien que habrá implementado, yo no creo en las casualidades, y definir a este comunismo que vivimos como populismo. Buenas tardes, Noel Leal, un placer, muchísimas gracias que estés con nosotros. Buenas tardes, Viviana, buenas tardes a toda la audiencia de Frater América. Sí, sí me parece totalmente lógico, y la frase con que definiste es muy bien lo que nos sucede. En este juego de ajedrez, ellos siguen jugando y van jugando de una manera muy cómoda. Estos acuerdos bajo la mesa han llegado como ese tanque de oxígeno a un paciente que estaba realmente mal. La estructura del Foro de Sao Paulo ha venido haciendo tanto daño a nuestros países y ha debilitado a tal nivel todo el aspecto, toda la estructura institucional de cada uno de nuestros países, que eso ya iba crujiendo, pues está generando un proceso de anarquía social interna, baja, que no está a la vista de todos. Y esta ola de cambios, eso espero que se haya notado bien claras las comillas, esta ola de cambios viene a darle oxígeno al Foro de Sao Paulo, a poder sacar a sus fichas desgastadas de la palestra y colocar sus nuevas fichas, darle espacio, darle movimiento. Las fichas ya son descartables, convirtieron ya fueron útiles en su etapa de destrucción. Ahora la etapa de consolidación del proceso puede quedar a cargo de otras caras, de otras figuras, ¿sí? Y esta gente que también ha venido disfrazando este proceso neocomunista que nos va consumiendo, que va haciendo a los pueblos cada vez más dependientes, lo van disfrazando de populismo, lo van disfrazando como si solo fuese populismo, sí, queriendo desechar la carga ideológica salvaje y lo que siembra a lo largo de los procesos mientras gobiernan. Yo creo, Noel, que no es casual, como decía antes, que se haya instalado tan fuerte el término, la definición de populismo en toda la región. Y hoy hay gente, tanto en Argentina como en Venezuela, eufórica, entendiendo que han derrotado al populismo. Y es posible que hayan derrotado el aspecto populista del comunismo. Pero finalmente el comunismo sigue. Y si hay alguien que nos escucha y entiende que el comunismo fue derrotado en Latinoamérica o que el comunismo, ha capitulado, tiene estos micrófonos abiertos. Pero el comunismo continúa, quizás con otras caras. Déjame contarte, Noel, una apreciación, y por eso yo estaba muy entusiasmada por hablar contigo ya hace tiempo.
que la primera vuelta en Argentina, cuando bueno, Macri obtiene un porcentaje que ni el propio Macri lo esperaba, y con posterioridad en la segunda vuelta a fines de noviembre, había un 2% de diferencia entre el candidato de Cristina Kirchner, el candidato Scioli, y Mauricio Macri. Y aún sin los resultados definitivos y con un 50% del conteo, Daniel Scioli se autoproclama derrotado. No solo eso, sino que algo muy llamativo también. A las 6 de la tarde, a la hora que finaliza el comicio, los canales oficialistas ya daban por ganador a Macri, finalmente con un 2% de diferencia con Scioli. Esto pareció bastante extraño, como si el resultado hubiese sido el esperado. Bueno, nos parece muy extraño, por lo menos a mí, que con un solo 2%, 2,5% de diferencia, no se haya hecho un fraude, que de hecho lo han hecho en otras elecciones. Para manipulaciones electorales Venezuela ha sido escuela, y esas manipulaciones electorales han sido demostradas académicamente desde el fraude electoral del referéndum revocatorio de 2004. La manipulación electoral llega a límites tan absurdos como el que te voy a comentar, porque aquí también hay una fascinación rara con estos números de porcentaje. Aquí tenemos un número favorito de parte de la Rectoría Electoral, de parte del CNE, que es el 74%. En el 2005, la población venezolana, ante el fraude evidente del referéndum del 2004, decidió abstenerse, simplemente no participó. No participó la oposición, pero extrañamente, según ellos, tampoco participó el chavismo. Y de acuerdo a los números que emanó la Rectoría Electoral, fue el 74% del país el que se abstuvo. En el 2006, logran manipular a la gente y llevarla de nuevo al matadero electoral utilizando a un candidato. Y este candidato logra hacer que la participación electoral, a un año de una abstención del 74%, esa participación se convirtiese en 74% de participación. Y hoy tenemos en estas elecciones parlamentarias recientes, es importante recalcar que siempre las elecciones parlamentarias tienen mucho menos interés, mucha menos pasión, despiertan mucho menos interés que las elecciones presidenciales o elecciones de gobernadores y alcaldes. Estas elecciones parlamentarias tuvieron una participación del 74%. Es decir, el manejo de la trampa electoral es una constante de la cual lamentablemente Venezuela es escuela, y ese juego, esa oportunidad, ese dejar ganar por un porcentaje pequeño, como el porcentaje que en el 2007 la oposición estuvo a su favor para evitar lo que era la reforma constitucional que Chávez ofrecía en aquel momento, es esa magia rara de que, oye, ¿por qué aceptaron con un porcentaje tan pequeño? Me recuerda exactamente lo que tú me estás comentando de esta decisión, de este momento. Y Noel, yo entiendo, pero esto tú me corriges, que en Venezuela todos están esperando la revocatoria a Maduro. Y en función de lo que estamos conversando, sí es importante para el Foro de Sao Paulo, para este proyecto, sacrificar a Maduro como quizás se haya sacrificado a Cristina Kirchner. No veo que Maduro pueda ser sacrificado a través del revocatorio. Yo creo que ellos pueden jugar hacia el desgaste final y llevar el régimen tranquilamente a las elecciones del 2019. Para que el revocatorio se active en Venezuela, esta nueva Asamblea Nacional en pleno tiene que llamar a ejecutarlo. Y es la parte donde yo veo muy difícil. Yo he ido comentando desde hace mucho tiempo que nuestra oposición no solo es socialista como es con el gobierno, como es el gobierno, sino que la oposición venezolana es castrista, juega muy bien los intereses que quiera fijar Castro en nuestro país, y lo hacen de una manera muy clara y definida. Entonces, lo que nosotros podemos vivir quizás, que si esta oposición no aprovecha lo que tienen hoy, que es esa mayoría calificada por tan solo un diputado más,
esa mayoría calificada le permitiría activar el revocatorio, teniendo en cuenta que Maduro cumple en abril los 3 años de gobierno, que es lo que indica la Constitución, que es la fecha necesaria para poder activarlo. Si esta oposición lo hace, ahí sí sería una real sorpresa. Yo no veo que el Foro de Sao Paulo vaya a sacrificar a Maduro hoy. No tiene ningún inconveniente en sacrificarlo mañana. Es una ficha más. Pero no lo veo la salida a través del revocatorio. Sí lo veo en una salida electoral cambiando, como ellos pueden decir, cambiando de caballo, trayendo a otro bateador emergente, a alguien que represente a los originarios del 4 de febrero, de aquel golpe de Chávez. Puede ser la misma hija de Chávez, puede ser un Rodríguez Torres que atacó la casa presidencial de la Casona en 1992. Es decir, es decir, puede ver el juego para la transición política que saque la figura de Maduro y traiga otra figura puesta por los Castro, está abierto. No necesariamente la imposición del modelo del Foro de Sao Paulo es a través de Maduro. Podría darse también que el cambio viniera desde la misma oposición. Sí, en cuanto a lo que es política, tú tienes una cosa que está sucediendo en Venezuela que es realmente preocupante. El principal partido del país, Primero Justicia, cuenta en su directiva a un hombre que tiene demandas por crímenes de lesa humanidad. La misma demanda que tiene Chávez, es el mismo expediente que tiene Chávez por crimen de lesa humanidad por el apartheid electrónico informático que vivió Venezuela. El creador de la lista Maizanta está en la directiva de uno de los principales partidos de la oposición. Ese partido de oposición tiene en la voz de su principal candidato el pretender llevar las misiones sociales que impuso Chávez, los paquetes sociales que han vuelto a la sociedad venezolana cada vez más dependiente del Estado, cada vez más mendiga. La principal oferta electoral de ese candidato presidencial es hacer constitucional ese programa de depauperación de la sociedad. Tienes en el otro lado al otro candidato, al otro líder opositor que se encuentra preso. Tienes a su esposa y a su mamá haciendo campaña hacia el legado que dejó Hugo Chávez, validando cada una de las oportunidades y pensamientos políticos de Hugo Chávez, negando el pasado, negando que anteriormente hubiesen presos políticos. El daño que le está haciendo esta oposición al mantener el legado de Chávez arriba, junto con el gobierno defendiendo y promoviendo ese mismo legado, es sembrarle al país una losa pesada, una losa similar a la que el peronismo tiene allí en Argentina. No puedo levantar la cabeza porque Perón no le gusta. Esa sombra, esa losa, sepulta países, Viviana, y esa es una de las cosas que me preocupa, porque no estamos cambiando absolutamente nada, no estamos evolucionando como nación. Y Noel, yo seguí la campaña Salva tu voto y finalmente, bueno, la gente dijo, bueno, pero si no hubiese ido a votar, la oposición no ganaba y ganó. Esto es lo que comenta la gente en Venezuela. Aquí en Argentina, bueno, nos dicen lo mismo. Bueno, ustedes decían que el Foro de Sao Paulo con votos no salía y acá está, y salió. ¿Qué decirles a aquellos que entienden, vuelvo sobre lo mismo, que han vencido al populismo? Porque aparentemente ahora se ha legitimado absolutamente todo. Venezuela finalmente resultó ser una democracia, como tú dices, se invisibilizaron todas las víctimas, y es muy parecido al caso cubano. Exacto. Raúl se pasea por el mundo, después de 60 años de tiranía, se pasea por el mundo y es recibido cual democracia legítima. El rey Castro se pasea con toda la tranquilidad y con el aval que le da ser dueño de una nación esclavizada y ser apoyado por las naciones que deberían de señalarlo y execrarlo como lo que es, un tirano. El barniz democrático que está viviendo el Foro de Sao Paulo, este oxígeno que le ha traído estas supuestas olas de cambio, es realmente interesante, porque sí tiene una oportunidad como país, cada país, de dar el cambio y el paso hacia adelante. Hay un caso común que nos está
manejando el asunto en Argentina con el asunto en Venezuela, que es el gran desastre económico que están sembrando. Ese desastre económico obliga a que el gobierno de Macri en Argentina o los gobiernos que pudiesen venir aquí ante un cambio de la estructura del partido tenga que generar una serie de políticas económicas que van a ser muy fuertes si queremos seguir siendo país. Y esa serie de políticas económicas lo que van a hacer es que el discurso baboso socialista que reivindica lo que está podrido, que reivindica el papá Estado dador, va a ser el que vuelva a ganar adeptos, y eso va a ir colocando más atrás las esperanzas de países para el desarrollo. Venezuela tiene hoy la oportunidad de ver en el gobierno de Argentina el futuro que nos espera a mediano plazo si el país no se compromete con los cambios necesarios para su desarrollo. Si el país quiere seguir oyendo las voces del desastre, las voces que los llevan a seguirse hundiendo como nación, nosotros también lo podremos sentir. La responsabilidad que tiene cada uno de los ciudadanos es despertar ante la realidad, saber que este comunismo está allí, está sembrado muchos de los factores que son oposición en nuestros países, que fungen como oposición en nuestros países y hacen todo lo posible para seguir minando a la sociedad y haciéndola débil, banal y poco constante, poco coherente frente a la realidad. Una de las cosas que más me duele de lo que estamos viviendo hoy es como parte de una sociedad que estaba comenzando a despertar, que estaba encontrando ese problema ideológico, esa comunión política entre el mensaje que emanaba el gobierno y el mensaje que emanaba la oposición, y estaba empezando a entender que eso no estaba bien, hoy echó hacia atrás. Es una sociedad veleta, es una sociedad poco constante, es una sociedad poco consciente consigo mismo. Y nuestra principal labor hoy es más allá que hacerla despertar, es hacerla crear conciencia de sus valores, de su derecho y de su futuro, demostrarle la importancia de ser coherente y consciente, aprender a hablarles a una sociedad que no nos está entendiendo, que no nos está escuchando y que cree en el efecto que le está brindando hoy este supuesto cambio del panorama político y banalizan el poder, la fuerza y lo ya sembrado por el Foro de Sao Paulo. Noel, es posible, lo mencionabas recién, se estaba tan cerca de lograr algo real, algo legítimo, que aparece súbitamente este cambio quizás de maquillaje, esta gran puesta en escena. ¿Es posible esto, que se estaba tan cerca de algo real? Piensa en una inmensa olla de presión. El régimen en Venezuela le subía todos los días presión, fuerza, y esa presión no tenía válvulas. Llega la campaña electoral, llega la puesta en escena electoral y la válvula se abre. Y esa válvula libera una gran cantidad de presión. Pero con el triunfo aparente, este triunfo electoral, este triunfo que brinda hasta una mayoría calificada en el caso de Venezuela, no es que la válvula liberó la presión, es que la destapaste y el agua está fría. Todo lo que le habías hecho al país hoy está banalizado. El gobierno no es tan dictatorial. Oye, sí tortura, pero no tortura tan fuerte, ¿vale? Técnicamente lo que tú estás escuchando es que al país lo anestesiaron de una manera salvaje y está como drogado con esa droga que pone a la gente boba, creyendo una gran sensación hippie en la calle, que no termina de entender que ayer tenías una pistola en la cabeza y que hoy la tienes, pero está detrás de una almohada, no la ves. Así estamos. Comentarles a todos quienes nos escuchan lo que se vive aquí en Argentina, que es una luna de miel en medio del Flower Power, ¿no? Por ahora. Y que esa luna de miel está incluyendo también la invisibilización del pasado más reciente, del pasado que tuvimos hasta hace unos días. Contarte, Noel, bueno, la importancia de los símbolos en la casa de gobierno, en cada cadena de Cristina Kirchner, lo veíamos todo el tiempo, que casi eran todos los días. Veíamos los cuadros de Chávez, los cuadros del Che Guevara, que habían sido colocados obviamente por los gobiernos del matrimonio Kirchner. La importancia de los símbolos y la importancia de finalizar con una etapa
hizo que, bueno, Macri también invisibilizara, sí, los dejó, sí, los sacó. Hubiese sido una gran foto y un gran gesto ver a un nuevo presidente en quien la gente confía y espera que sea definitivamente otra cosa, verlo bajar esos cuadros. Pero eso finalmente no se hizo. Lo menciono simplemente como un gesto que hubiese sido un gran gesto frente no solo a los argentinos que lo votaron, sino hacia toda la región. Esto no ocurrió. Lo menciono como algo más, pero este tipo de gestos no han ocurrido todavía. Es tan importante hacer que los países despierten hasta su realidad y es tan importante mantener al país informado, no solo, mira, nuestros pueblos no tienen memoria, Viviana, y quizá más el pueblo venezolano. Es una cosa realmente impresionante la negación de lo vivido. Que te nieguen lo vivido y que tú aceptes que eso vivido no fue tal, es quizá uno de los problemas que nos ha traído hasta aquí y nos mantiene anclados en este desastre. La gente, yo quiero poner ahorita dos espacios para mostrarte lo más grande y más claro. La gente en su momento votó por el chavismo en 1998 para dejar atrás por lo que votaron ayer. La gente volvió a votar por el mismo mensaje, pero sin el látigo. Yo quisiera saber por qué el país no quiere terminar de despertar. Sé qué herramientas han usado para que el país no entienda y no despierte. Sé que igual que hoy se hace invisible el pasado reciente, invisibiliza este pasado reciente, en el presente constante vuelven invisibles las alternativas, las posibilidades de que el país pueda haber otro camino, un camino hacia el desarrollo, hacia la real independencia individual y hacia la libertad y el crecimiento. Eso se hace invisible gracias a una estructura de generadores de opinión que nada más favorecen el espacio político de los que siguen los mismos lineamientos que retrasan a la sociedad, los que siguen ese lineamiento socialista que tantas veces va a seguir amarrando a los pueblos a la destrucción. El asunto es cuando el ciudadano, ese ciudadano que ya estaba a punto de despertar, ¿por qué le es tan fácil retroceder? ¿Por qué le es tan fácil abandonar lo que era ya una posición, lo que era ya un pensamiento y un despertar? ¿Por qué le es tan fácil? ¿Por qué es tan banal y poco constante el venezolano y en este caso el latinoamericano en general? Es algo que nos tiene que preocupar de más, porque mientras eso persista, mañana ese discurso reivindicativo, ese discurso revanchista social va a volver a conquistar y va a poder echar atrás lo que no se terminó de derrumbar, va a poder llevar hacia adelante ese castillo que permanece con esos símbolos, quizás esos símbolos menos en el primer plano, pero están allí y entonces les resulta mucho más fácil volver esa simbología hacia arriba y llevar a los pueblos de nuevo hacia abajo, porque no estamos dándole la oportunidad de pararse sobre sus pies, de enfrentar su realidad, de despertar. Si las dirigencias políticas no le hablan claro al país, nosotros lo que vamos a seguir es cuesta abajo en la rodada, vamos a seguir perdiendo naciones, no estamos avanzando como sociedad. La gracia que ha logrado el Foro de Sao Paulo es más allá del control político, es ese marxismo cultural que se apodera de toda la estructura comunicacional, cultural y hasta económica de nuestros países y no deja avanzar. Y la lamentable carga religiosa que ejerce hoy Bergoglio, que es bastante, a mi parecer, bastante negativa, todo este impulso a la teología de la liberación, es algo que va a hacerle mucho daño a nuestras sociedades. De verdad es algo preocupante y es algo que las herramientas para alertarse nos están haciendo pequeñas. Absolutamente. Y vemos todos los días un gesto más de Bergoglio, un gesto más en un sentido hacia la izquierda. Digo, son gestos y son símbolos también que no admiten dudas de parte de los ciudadanos. Hay algo muy auspicioso que creo que se da en Venezuela y no se ha dado en Argentina, y tal vez creo que posiblemente sea una de las razones por las que llegamos
y tropezamos siempre con la misma piedra, y es que en Venezuela hay movimientos como el movimiento Fénix, Orden Venezuela, gente que está pensando otra cosa, que está preparándose para lo que va a venir, lo que viene mañana y lo que hay que impulsar. Esto en Argentina no se dio, y tal vez por eso siempre y no salimos de este ciclo. Pero esto es muy auspicioso y hay gente que está preparándose para el futuro. Sí, hay una camada de jóvenes que tanto se encuentran en Orden, en FENIS, en Venezuela Futura y en distintas organizaciones a nivel nacional que están fuera de las estructuras de los partidos políticos, fuera de este mesanazgo que impone la estructura política, que va brindándoles ciertos favores y ciertos beneficios que lamentablemente siguen empotrados en ese esquema socialista. Fuera de eso, hay una cantidad de jóvenes que despertaron, que se preparan ideológicamente, políticamente, con altas capacidades administrativas, con conciencia política, con conciencia económica, con conciencia de libertad, con conciencia del individuo. Quizás lo más importante de las conciencias que se está sembrando en estos grupos es el poder del individuo y su compromiso para con su nación. Ese desarrollo individual que puede traer el desarrollo de la nación, ese crecer, formarse, educarse, aprender a ser una sociedad moderna y construir a la Venezuela posible, a esa Venezuela que sea reflejo de una Latinoamérica que vaya hacia adelante y que cobre por fin sus oportunidades, que no siga rezagada al pasado, que no siga anclada en la basura socialista. Una Latinoamérica que avance. El despertar de esa sociedad está allí, estuvo allí ahorita a las puertas. Y este tanque de oxígeno, esta gran bocanada que muchos sienten aún como triunfo, es realmente perjudicial para el presente, pero quizás sea un alimento muy fuerte para el futuro inmediato. Noel, ¿dónde crees que encontró este comunismo, este socialismo del siglo XXI la sustancia en cada venezolano? ¿Por qué llegamos a esto? Tenemos años, el proceso revolucionario no es algo nuevo. Nosotros tenemos años echando a perder a la sociedad. Aquí en 1984, bajo el gobierno de Jaime Lucinchi, se estableció una ley de costos, precios y salarios. Esa ley fue sembrando de una vez esta misma ley de precios justos que el chavismo promueve. Es decir, tenemos años diciéndole a la sociedad que el papá Estado va a ir vigilando y va a irte dando cualquier tipo de oportunidades. Esto lo que genera es desastre, genera dependencia, genera a grandes sectores de la sociedad apáticos, a grandes sectores de la sociedad acostumbrados a sobrevivir y no buscando cómo vivir. Eso es la parte económico-política. En la parte netamente política está un discurso que no te obliga a ti a luchar por lo tuyo. Es un discurso que te genera cada vez más sensación de esta cosa absurda que llaman la propiedad social, esta cosa que no hace que tú cuides lo tuyo porque no es tuyo. Te quita la voluntad de sentir tu propiedad, y al no tener tu propiedad no piensas en futuro, no piensas en bienestar, no piensas en familia, no piensas en desarrollo. Y eso ha venido sembrándose en distintos sectores de la sociedad. Hay partes de nuestra sociedad que no estaba consciente que ese daño venía sembrándose en los estratos más bajos, y esos estratos más bajos se fueron minando en su desespero y se fueron habituando a ese vacío y conviviendo en ese vacío, aceptándolo y hacerse parte de eso. Ahora, cuando esa realidad política se hace vigente gracias al chavismo, se hace contundente y empieza a tocar la puerta de todos los sectores de la sociedad, todavía esa sociedad que estaba más arriba económicamente y culturalmente no estaba preparada políticamente para enfrentar esa realidad y para hacer lo correcto, para tender una mano y llevar hacia abajo, y llevar hacia arriba, perdón, al resto de la sociedad, para hacer una sociedad realmente productiva. No, seguimos haciendo una sociedad que se fue distanciando, separando y generando un núcleo duro, fuerte, de gente que quiere
vivir la responsabilidad de un papá Estado que vele por ellos, que le brinde migajas, aunque sea migajas, pero que se las dé. Noel mencionaba la función social de la propiedad, y esto hace parte también de la encíclica papal, Laudato Si, y también está en el Código Civil argentino, Código Civil que fue sancionado por el kirchnerismo, pero que este gobierno, por lo menos hasta el momento, no piensa modificar. Por tanto, ahí está. Noel, yo te sigo y veo que siempre haces alusión a la ingenuidad. Perdona, Viviana, no entendí. Hago alusión a... A la ingenuidad. Sí. A la ingenuidad Sí. de las personas. Y sabemos que los venezolanos son buena gente. Y que hay mucha buena gente en el continente, pero evidentemente hay, o culturalmente habremos aprendido que ser bueno es ser ingenuo. Y no es así. Y eso va a costar muchísimo modificarlo. Mucho. La ingenuidad, fíjate, aparte de gracias a esa ingenuidad, aquí se ha estimulado la irresponsabilidad. Ha sido fácil manipular a la población y a mí me preocupa mucho que gracias a esa ingenuidad no terminemos de afrontar la realidad. Hay algo que todo este aparataje, este triunfo electoral, la gente no ha terminado de sumar. Simplemente estamos viviendo la misma realidad que sabemos. La realidad electoral de que la oposición era mayoría frente al chavismo era evidente, estaba en las calles. Jamás en ningún triunfo del chavismo hubo una celebración en las calles. Era vacío, era tristeza, era apatía, era frío, era miedo. Eso es lo que se sentía en cada punto electoral. Pero esta vez el triunfo electoral se dejó ver. No se quiso cubrir con el manto del fraude. Distintas acciones hicieron posible que el manto del fraude no brillara, pero la realidad electoral sigue siendo la misma. El chavismo es la minoría que es después de que Chávez mató gente en el 2002, después de que regó las calles de sangre, después de que se vistió formalmente de genocida. Esa es la realidad del chavismo. Venezuela no es un país que venga y exalte al genocidio como posibilidad política, no es un país que quiera sumirse en el comunismo esclavizante. Sí, es un país que es malamañoso en un sentido de querer ese papá Estado. Es un país que le cuesta asumir el compromiso de lo que significa la palabra libertad de nuevo. Ese país tiene que asumir ese compromiso con esa palabra. Ese país tiene que despertar frente a su realidad como individuo y luchar por su futuro y su desarrollo. Pero no es un país que soportó al chavismo durante todo este tiempo como lo hicieron ver electoralmente. La expresión electoral del domingo simplemente es la misma expresión electoral que hemos vivido desde el 2004, antes tapada con el fraude, hoy con la luz de una realidad que alguien permitió que se viese, que distintas fuerzas permitieron que se viese, que el desgaste político y el costo que significa ser catalogado como un narcoestado de las posibilidades de cambiar la cara para continuar de nuevo la estructura del Foro de Sao Paulo. Es preocupante que la gente no vea el desastre por querer sentirse comprometidos con el esfuerzo hecho. Yo no le quito nada al esfuerzo del que participó en una campaña, el que luchó de una u otra manera, fue y votó el domingo. Yo no le estoy quitando absolutamente nada a ese empeño. Yo lo que le estoy quitando es la venda de los ojos a los que creen que ese empeño tumba un narcoestado comunista, genocida, que tiene acciones dentro del régimen y dentro de la oposición. Hace tiempo yo vengo definiendo al esquema de régimen como uno solo. Yo antes vivía en un régimen democrático. Hay países que tienen un régimen democrático, países que tienen un régimen monárquico. Yo vivo bajo un régimen socialista, con un gobierno en ejercicio que me lleva hacia el comunismo, que es una izquierda carnívora, y tenemos a una oposición socialista, que es la izquierda vegetariana, que vive revistiendo de democracia la desgracia que estamos viviendo.
En función de esta ingenuidad que hablábamos, ¿recuerdas hace años la gente en Cuba, bueno, ya decía, bueno, ya Fidel se va a morir, en algún momento se muere, entendiendo que la muerte de Fidel era la muerte del comunismo. Finalmente vino Chávez, bueno, se esperaba que Chávez, bueno, no sé, muriera en algún momento, finalmente eso ocurrió y el comunismo siguió. Eh, bueno, Maduro ha matado gente, lo hemos visto en el 2014. Curiosamente, en el 2014 la OEA nada vio de todo lo que ocurrió. Creo que ningún organismo internacional ha tomado en cuenta lo que pasó en Venezuela. Curiosamente, bueno, ahora despiertan. Es la misma situación la gente que ha votado y que espera un cambio a partir de la asunción de todo este cuerpo legislativo en enero. Si la gente va a creer en su fantasía y se compromete. Una de las cosas que más me preocupaba a mí es que también se legitimó a una oposición que ha sido funcional para el gobierno. Una oposición que cuenta también entre sus voces a jóvenes, lamentablemente diputados jóvenes que se definen como allendistas. Imagínate el futuro que le quieren dar al país. Entonces es realmente preocupante que la sociedad pretenda, a mí, tú sabes que, Viviana, yo uso mucho Twitter y Twitter me parece una herramienta extraordinaria, ¿no? Y entonces tú encuentras en las biografías de la gente, yo soy antisocialista y los veía haciendo campaña por candidatos que sus principales banderas eran estructuras y políticas socialistas. El desconocimiento político-ideológico nos ha sembrado un país en retroceso. Se aprovechan de la ingenuidad del venezolano, de la ingenuidad y se le estimula su responsabilidad. Mañana, frente a esta nueva asamblea, esta asamblea que tomará posesión el 5 de enero, llega con una mayoría calificada. Sí, un gran volumen de diputados frente al hecho de lo que quedó, 2/3 contra 1/3. Pero esa mayoría calificada depende de un solo diputado. Ese diputado 112, es el que puede hacer posible que se convoque un referéndum revocatorio y abrir las puertas para un real final de la estructura del PSV, ese sacrificio que haría Castro, que haría el Foro de Sao Paulo de la figura de Maduro y quizá de la figura del PSV. Pero si ese diputado no está comprometido, si esa estructura de la nueva directiva de la Asamblea Nacional no ejecuta ese mandato popular expresado en votos de una vez, si no se aprovecha esa oportunidad, vamos a ver cómo llenan de nuevo, cómo buscan la argumentación política para aprovecharse de esa ingenuidad del venezolano y seguir dándole largas a este asunto. Venezuela ha vivido en estos 16, 17 años de revolución 20 elecciones nacionales. 20 veces ha ido el venezolano a expresar su voto en las urnas. Esas 20 veces ha obtenido 2 triunfos. 2 triunfos le brindó la revolución al país. 2 oportunidades de alegría le brindó el régimen al resto de los venezolanos. Si bien la expresión popular ahorita alcanzó unos límites realmente altos y significativos como para poder tener esos 2/3, como te digo, penden de un solo diputado, ese cambio social, ese despertar político que el mundo entiende hoy como un despertar político, puede llevar un gran desgaste si llevamos esto hasta el 2019. Primero vendrían unas nuevas elecciones de gobernadores, después vendrían unas nuevas elecciones de alcaldes, y mantener al país caliente y encendido con la oportunidad de un revocatorio o con la oferta de una nueva constituyente. Es muy delicada la situación si no se hace lo correcto. Lo correcto es muy sencillo. Se instaura esta Asamblea Nacional el 5 de enero del 2016, se instaura con todos los miembros de la directiva, con toda la directiva en manos de la oposición, lo cual está en su derecho al tener los 2/3 de la Asamblea, y de inmediato convoca a la realización de un proceso revocatorio. Ahí sí estuviésemos viendo a una oposición que quiere poner de alguna manera fin a la figura principal que hoy está ejerciendo gobierno. Parte del problema que nosotros tenemos en el país es que la dirigencia política y la estructura política
activista del país no entiende o no sabe o no quiere comprender qué es el Foro de Sao Paulo, qué es una organización criminal cuando toma el poder de una nación. Se banaliza tanto eso como se banaliza el concepto ideológico. Y cuando usted banaliza esas dos piezas, esas dos herramientas, es como un alicate que va apretando la posibilidad de que la libertad tenga luz, tenga fuerza y tenga brillo. Si dejamos cada día atrás lo real y nos sumimos en la esperanza, mira, la esperanza, bien lo recordaba Juan Carlos Sosa en el último artículo, la esperanza era el principal demonio de la caja de Pandora. Nosotros tenemos que estar muy claros frente a lo que estamos destapando hoy. Lo que estamos destapando hoy, ese triunfo de hoy, a mí me traje un amargo sabor a déjà vu, porque me recuerda el triunfo del 2007, que trajo 8 años más de chavismo, que trajo la oportunidad de que hoy estuviese Nicolás Maduro en el poder. Este amargo sabor de déjà vu está generando un sabor dulce en nuestra población y habrá que esperar que parte de la población se empalague y empiece a sentir que esto no está bien para poder volver a eso que teníamos hace rato, a ese despertar general de la sociedad, a esa sociedad que está despertando de su ingenuidad. Noel, un placer tenerte. Bueno, desde luego que aquí la radio está a disposición de ustedes, del Movimiento Fénix, del tuyo en lo personal, para lo que quieran expresar, compartir con nosotros estos diálogos y estas informaciones siempre nos enriquecen porque desde hace años que vivimos y nos vamos viendo en ese espejo del futuro que resultó ser Venezuela, pero que finalmente nos gustaría vernos en Venezuela y en una Venezuela libre, como seguramente va a ocurrir. No sabemos cuándo, pero que finalmente la libertad se imponga en Venezuela. Muchísimas gracias, Noel. Un placer tenerte acá. Gracias, Viviana. Buenas noches a todos. Gracias a Frater América. Buenas noches a todos. Este fue el último programa del ciclo 2015. Gracias.